Bienvenidos al Salón del Manga de al grupo White Noise, un grupo musical veterano en los salones del manga. Y estamos aquí con ellos para hacerles una entrevista, para hacerles presentación de su disco single. ¿Cómo ha sido cómo os ha recibido la gente del Salón del Manga en Barcelona? Pues la verdad es que bien, bueno, influye mucho el día que es, ¿no? Porque normalmente tocamos los domingos o el último día. Esta vez ha sido el sábado, el día de máximo aforo, entonces realmente hemos llenado todo el escenario y la gente ha reaccionado muy bien. Antes vais a varios salones a hacer conciertos. ¿Cómo os recibe la gente? ¿Os conoce mucha gente cuando vais a los salones o...? Bueno, pues la verdad es que nos vamos conociendo cada vez más en todos los sitios que vamos, sobre todo cuando repetimos, por ejemplo, yo qué sé, Zaragoza o Valencia también. Pero bueno, este año la verdad es que la acogida ha sido muy buena y estamos muy contentos. La verdad que sí. Estamos proyectando dentro de futuro próximo poder grabar los nuevos que van saliendo poco a poco. Bueno, sobre todo nos dio la oportunidad también la asociación de Heavenly y dijimos, vamos a probar. Y como la cosa salió bien, pues ya en aquel momento no teníamos batería, buscamos batería, una voz que esté bien dispuesta a seguir el ritmo y la verdad es que poco a poco vas tocando cosas en japonés porque es lo que la gente quería. Y de ahí pues ya ves, sí también, si nosotros no queremos no vamos para adelante, ¿no? Y al final pues va tirando por ahí la línea. Como ha dicho
Kiku intentaremos sacar otro CD nuevo con nuevos temas. Seguimos haciendo conciertos, nos dedicamos sobre todo, hacemos covers. Y bueno, y los que tengáis el CD esperemos que os guste mucho, sobre todo Harajuku no Keki, que ha sido el tema mejor acogido, que donde vamos y lo tocamos la verdad es que la gente lo acoge muy bien. Para nosotros es un placer escuchar esto y bueno, y los que no lo tenéis pues aprovechar las pocas unidades que quedan y esperemos que os guste. Este año 2012 se cumplen 20 años de la llegada del manga de Dragon Ball a España y aquí en el Salón del Manga nos encontramos con una exposición que nos narra pues esta llegada del manga a España y tenemos diversas ilustraciones, portadas. Estamos aquí con Sergio en esta sección homenaje a Dragon Ball. Bueno, Sergio, para ti, Dragon Ball, ¿qué significa Dragon Ball para ti? Bueno, realmente para mí, todos los de mi generación, creo que es la serie de nuestra infancia y que realmente la que nos ha iniciado en el mundo del friquismo, ¿no? Y del manga. ¿Estás de acuerdo en que pues Dragon Ball tenga un espacio para él aquí en el Salón del Manga como homenaje? Sí, realmente sí. Sobre todo que bueno, cada año dedican a un tipo de a un manga y no sé, pienso que Dragon Ball precisamente es lo que más merece este espacio, ¿no? Tenemos aquí a Nico, creador de Cálico Electrónico, una serie flash muy famosa, conocida mucho por internet. ¿Qué tal ha sido tu acogida en el Salón del Manga de Barcelona? Pues la verdad es que ha sido bastante buena. No se había anunciado en ningún sitio, en ningún lado, porque ha sido última hora y ha sido un poquito de aquella manera gracias a la gente de Babylon Ediciones Babylon, que me ha cogido aquí una parcelita. Y la verdad es que muy bien, la gente me ha alegrado mucho que no se han olvidado de la serie, de personajes, chavales jóvenes que me decían que han crecido con el personaje, lo que no sé si es bueno o malo, pero bueno. Y muy bien, muy contento porque todos siempre pasaban por aquí, veían el stand y una sonrisita se llevaban. Muy bien. Tengo entendido que tienes un nuevo proyecto, nuevos capítulos de la serie de Cálico Electrónico. ¿Qué tal está yendo? ¿Cómo lo está acogiendo la gente? Pues mira, sí, hemos vuelto este año con la cuarta temporada de Cálico después de un parón de unos 2 años, gracias a Informática 64, que ha recuperado un poquito la licencia, y a ESET, que ha patrocinado la serie. Y bueno, hemos recuperado los capítulos clásicos de pues, el 7 minutos, sus tomas falsas, y ha sido un poquito una reconciliación con los fans. Y de momento la acogida genial, o sea, te está gustando mucho los capítulos, yo me lo estoy pasando bien y supongo que eso también se refleja en cómo están quedando, y de momento muy contentos todos, tanto yo como los fans.
Lo más importante es que tú te lo estés pasando bien y disfrutes con lo que estás haciendo. ¿Tienes pensado o te gustaría volver al Salón del Manga de Barcelona o a cualquier salón del manga que se haga por España los próximos años? Sí, la verdad es que el ambiente que se vive aquí, un poquito todo el rollito que hay, me gusta mucho, siempre me ha gustado, yo he sido muy carne de salón, pero sí que es verdad que al del manga parecía que, bueno, no había ido tanto, y ahora que lo he vivido en mis carnes los 4 días, la verdad es que muy bien, me ha gustado mucho, y sí, todo lo que si puedo repetiré, tanto al del año que viene de aquí como los otros que haya por España. Muy bien. Bueno, chicos, pues ya sabéis que Creador de Cálico Electrónico va a ir a todos los salones del manga que pueda. Va a estar aquí para venderos todo lo que... camisetas, todas las tazas. Está lleno de gente. Está lleno de gente, como podéis ver, el stand. Échala con agua fría. Os se va a hacer una foto con vosotros y os va a hacer una firma y todo lo que queráis. Así que venid a los próximos salones y seguro que lo podréis ver. Muchas gracias, Nico, por la entrevista y mucha suerte con la serie. Aquí con el señor Melenas, que el Salón del Manga de Barcelona llega a su fin y me lo he encontrado y quería despedirse. ¿Y qué quieres hacer, guapete? Yo no podía perderme esta cita porque soy un troleador de salones. La policía me fugó. Bueno, camaradas, el Salón del Manga de Barcelona está concluido. Están cerrando y desalojado, desmontando los stands y nos vamos para casa. Hasta el próximo salón.